pues tenía un cuadro de neurosis histérica, tuvo fenómenos de muerte aparente. ¿Muerte aparente? ¿Qué es eso, doctor? Aparente. Muerte aparente es un estado catalético que se daba mucho en otros tiempos y que coincidía con una gran inmovilidad, al mismo tiempo una debilitación de los fenómenos vegetativos, de la respiración, del funcionamiento cardíaco, de manera que todo aquello parecía mortecino y daba la impresión de persona muerta y sin embargo no estaba en absoluto muerta. De ahí viene la tradición macabra de que muchas personas cuentan que eran enterradas vivas. Bueno, y de ahí viene también el que el fenómeno de temor y de fóbico más extendido en aquellos tiempos era la tafiofobia, o fobia a ser enterrado vivo. Hubo personas que dejaron dispuesto, por ejemplo el músico Chopin, que al morir les quitaran el corazón para tener la seguridad de que no les enterraban vivo. De manera que realmente era un miedo realmente asombroso. Esto hasta el siglo XIX-XX, en el que se tomó ya más confianza en el diagnóstico de muerte por parte de los médicos y ya se fue excluyendo este temor. Asombroso, pero ella... doctor, y yo quería decirle, ¿ella entraba en esos estados? ¿Era lo más raro que le ocurría a Santa Teresa a nivel fenomenológico, doctor? Bueno, no, también le ocurría a los éxtasis. Los éxtasis, en contra de lo que también se dice, que ella tenía la convicción de que era unión con Dios, algunas veces sí, pero otras veces pensaba si podía ser influencia del demonio o podía ser un fenómeno de enfermedad, porque ella misma tenía la conciencia de que tenía una mentalidad muy tumultuosa, muy contradictoria consigo misma y que había tenido fenómenos, desde luego que hoy catalogamos con toda seguridad como una neurosis histérica. Es decir, una neurosis de conversión, en donde los conflictos psíquicos que provienen de la infancia se transformaban en síntomas somáticos, dolores, incapacidad para hablar, para moverse, etcétera, etcétera. Ese tipo de fenómenos, doctor, podían ser diagnosticados en el punto de vista religioso, me refiero siempre, como provenientes de lo divino o también de lo maligno, decía. O sea, que imagino que Santa Teresa también lo pasó mal con ciertas autoridades en su época. Y sus libros fueron quemados y varios de sus escritos fueron quemados. ¿Sus libros fueron quemados y la Inquisición la persiguió? Pues la Inquisición la acosó. Vamos a decir por lo menos que la acosó. Y entonces este acoso de la Inquisición también frenó la posible aparición de que su entusiasmo religioso místico pudiera plasmarse en el cuerpo en forma de estigmas objetivos, que era algo que ocurría con bastante frecuencia en aquel tiempo. Pero el secreto, desde luego, de todo esto, desde mi punto de vista, y esto ha sido muy poco tratado, radica en la biografía infanto-juvenil. ¿Hubo algo que realmente a uno le diga, caramba, hay un fenómeno extraño dentro de esta mujer que trasciende incluso lo científico, o no, en ningún momento? Resulta muy difícil, claro, contestar a esta pregunta porque habría que contestarla con muchas reflexiones, pero cada místico es distinto a los demás místicos. Santa Teresa pues tuvo tanta experiencia de acoso por el demonio que en determinados momentos experimentó como una especie de ensoñación que el demonio la transportaba a los infiernos volando. De manera que realmente esto es una experiencia común y no es una experiencia demonológica, sino por el contrario, una experiencia beatífica. ¿Sigue habiendo místicos hoy, doctor? ¿Místicos que presenten cuadros neurológicos o de fenómenos más o menos extraños que interesen a la Iglesia hoy? No en el siglo... La prueba está en el Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío de Pietrelcina, que murió en olor de multitudes y bueno, y que luego fue consagrado santo y fue perseguido por la Iglesia oficial, por su superior, el abad correspondiente, etcétera, etcétera. Entonces el Padre Pío de Pietrelcina pues es ya una figura de este tipo y ha sido el único sacerdote oficial, regular, que tuvo estigmas objetivos, porque luego hubo muchos frailes, franciscanos, dominicos, incluso hubo una colisión entre franciscanos y dominicos a ver cuál orden tenía más estigmatizados, etcétera, etcétera, pero realmente curas regulares, el único fue el Padre Pío de Pietrelcina. Una pregunta que no me resisto a hacerle: ¿la mente humana puede llegar a provocar heridas? Y tenemos que preguntarnos ante un estigma, ¿es espontáneo o es artificial? Si es espontáneo, bueno, y es ligero, desde luego puede ser un fenómeno totalmente psicosomático. Es el caso de la chica que contempla cómo azotan aquella tarde a su hermano en la espalda, dándole unos latigazos terribles, y al día siguiente le aparecen a ella las mismas huellas en su espalda, sin haber sido tocada por nadie. De manera que son fenómenos de conversión de un sentimiento, una idea en un fenómeno corporal.
Esto ya se sabe desde hace mucho tiempo que existe. Por lo tanto, estos estigmas espontáneos muchas veces tienen una procedencia psicosomática. Y en cuanto a los otros, los artificiales, muchas veces no son fraudulentos, porque son provocados por la misma persona, a lo mejor durante el sueño. O son provocados, ¿Durante el sueño? Sí, durante el sueño, a lo mejor automatismos, que se echa alguna sustancia, que se araña, etcétera, etcétera. Pero sin ser consciente, esto es más misterioso que haya un estigma real. Sin ser consciente, o también provocado por el grupo que la rodea, sin saberlo él. Y de esto hay mucho, porque en torno a cada una de estas figuras siempre se forma un grupo que trata de explotar la fama y los fenómenos extraordinarios que se producen en esta figura. Por desgracia no tenemos más tiempo. Seguimos recomendando este libro absolutamente clásico, lo decíamos, uno de los tratados científicos auténticos sobre el mundo del estigma, la levitación y el éxtasis. Y también, doctor, le deseo muchísima suerte con este libro, El hombre libre y sus sombras, recién salido del horno, literario. Doctor, que ha sido un placer tenerla aquí en Cuarto Milenio. Para mí lo mismo. Y que le emplazo a que un día tratemos otras figuras que decían que llegaban a llorar sangre realmente, que se provocaban estigmas y fenómenos que no sabemos dónde llega la leyenda y dónde empieza la ciencia. Un placer. Encantado, hasta siempre.